amigos de YouTube, iniciando un nuevo proyecto, esta vez con un radio más moderno. Es una radio plástica. Esto significa que estamos hablando de ya de los años 50. Ya no estaban usando baquelita a la marrón. Recuérdense que primero usaron los de radio, los radios se mezclaron con los de metal, después los de metal pasaron a los de baquelita y después a los de plástico. Los de plástico iniciaron primero con tubos, como este, y después pasaron ya hacia finales de los años 50, a los comienzos de los 60, con los radios de transistores. Bueno, esta radio es una radio RCA International, es una radio sencilla, barata, económica, de la época. Estimo que este radio debe ser de los años de la segunda mitad de los años 50, del 55, 56, 57. Es una marca muy conocida, RCA, lo que antes era Victor, y tiene, como vemos acá, dos ondas, ¿no? La onda media y la onda corta, es el medium wave y el short wave. La onda media es la onda que llamamos la broadcast, que normalmente va desde los 530 a los 1600 kilociclos. Por eso es que acá dice multiplicado por 10, ¿no? 53 por 10, 530, 1600 por 10, 160 por 10, 1600. Y la onda corta, que está en megas, era de los 16 megas hasta los 50 megas. Entonces esta radio tiene dos bandas. Este botón, como lo indica acá, es el botón de encendido, off y volumen, lo más común, y este es un túnel, o sea, el sintonizador. No se alcanza a ver en la parte de atrás lo que tiene, lo que dice. Esto vamos a limpiarlo, a pulirlo, a restaurarlo, para ver qué cosa podía decir. En cuanto a la caja, el gabinete, en un principio lo veo entero, no tiene roturas, no tiene ninguna rotura. Sí tiene acá algunas manchas. Esta es una mancha, algo que le han, algún pegamento o algo con calor que ha quedado marcado. Vamos a ver si esto sale, ¿no? Acá tiene unas, igual acá, acumulación. Esto ha estado, se ve que se ha comenzado a despintar la parte, imagino que este es dorado. En la parte lateral vemos en la parte inferior el switch de short wave y BC, que es la medium wave, o es broadcast, BC le llamaban, o onda media, y este es el short wave o onda corta, ¿no? Este por un lateral, y el otro lateral no tiene nada, unos arañones. Vamos a ver cómo en la parte inferior vemos que está el esquema de la radio. Es una radio hecha en Canadá. Dice East Branch, Hong Kong, no sé, Far East, lejano oeste, la rama del lejano oeste de Hong Kong, aparentemente para exportación. Y en este diagrama se ha quemado
y no se ve alguna de las partes. Vamos a tratar de reconstruirlo. Aparentemente los tornillos de sujeción son originales, los tres son iguales. Esto agarra por dentro el chasis. No entiendo por qué está acá pegado con scotch tape. Raro que lo peguen con scotch tape. Vamos a revisarlo. Ese es en la parte posterior y en la parte inferior. En la parte posterior tenemos el cable, así como me lo han entregado. Este enchufe no es original, es un enchufe que lo han cambiado. Por lo menos el enchufe, el cable puede ser que sí sea el original, por la sección cuadrada del cable. Esta es una radio que, como ya vemos, tiene una antena, una loop antena enrollada, que era la característica de las radios que ya estaban en los años 50. Esto lo veo que está un poco despegado. En los años 50, y esto reemplazaba a las antenas convencionales, que eran las antenas de bobina en tubo hueco, o sea, de aire, con núcleo de aire, porque estas antenas tenían una ventaja en mejor sintonía. Veo que se han apoyado con un cordón que aparentemente también lo han enrollado para, por inductancia, darle mejor captación. Se ve que es más moderna, hasta por la tipografía y las letras. Tornillos, este tornillo debe ser original, es plástico. Es plástico. Acá vemos un poco maltratado y raspado, qué raro, en la parte inferior. Parece que esto lo arrimaban contra el canto de alguna mesa y lo han maltratado. Y este otro tornillo no es el original, porque es estrella. Normalmente no usaban estrella. Y vamos entonces a ver ahora que tenemos por adentro. No se olviden de darle un like a este video o un comentario, porque recuérdense que es la única manera que con los likes o los comentarios el video aparezca como recomendación de observación en las diferentes cuentas, y que los usuarios se puedan beneficiar, porque sin los likes o los comentarios no aparece entre los videos para verse. Apenas abre uno en YouTube, y muchos dejan de verlo porque no saben que hay este video. Entonces, cuando más likes ustedes le pongan y más comentarios tenga, aparece al inicio y la gente lo puede ver, y todos nos beneficiamos de este lindo hobby. Entonces vamos a abrirlo para ver qué cosa encontramos. Esto está suelto, está muy incluso deben de haberlo hasta abierto. Hasta con la mano puedo retirar La persona que me lo vendió indudablemente no me dijo si funcionaba o no. Dice que no sabía nada. Esto lo recibió y lo encontraba en la casa de una señora, y sencillamente lo ha recibido y lo ha vendido tal como lo ha encontrado. No lo he enchufado para evitar malograrlo. Entonces vamos a ver qué cosa encontramos. Bueno, a ver, internamente tenemos 5 tubos, ¿no? Los clásicos 5 tubos. Es un All American 5. Esta es una radio que no es de transformador, sino es de una radio universal. Este es el transformador de audio que se conecta a parlante. Ven que está esto conectado a parlante. Aquí están los tubos típicos, ¿no? El rectificador, el de potencia, el detector que está cubierto con esto debe ser metálico, lata,
hojalata para evitar para blindarlo y evitar interferencias. Este debe ser la mezcladora, y esto que está entre las dos, estos son los transformadores de frecuencia intermedia. De los transformadores de frecuencia intermedia estamos el preamplificador, ¿no?, de frecuencia intermedia. Ahora, normalmente estas radios ya de los años de la mitad de la década de los 50, los tubos son tubos más modernos. Quiere decir que las funciones con los tubos tradicionales de los años 30 ya habían sido cambiadas, y muchas veces los tubos hacían doble función y se evitaban poner un quinto, un sexto o un séptimo tubo. Entonces no nos sorprendamos de que alguno de estos tubos tenga una doble función, ¿no? Acá vemos todo esto está sucio. Fíjense cómo cuelga la suciedad. Esta debe ser la bobina de osciladora, porque lo que hemos dicho es que esta que está acá es la bobina de antena de sintonía. La bobina de antena de sintonía, no veo que esté rota ni cortada. Voy a tener que revisarlo, hay que limpiarlo. Este es el condensador que sale de la bobina, que sirve para filtrar un posible ingreso en alguno de los terminales de alguna corriente continua. Esto bloqueaba el ingreso para no quemar la radio. Acá hay un conector, seguramente conector de fono, del fonógrafo. Esto que es suciedad. El condensador de frecuencia variable de aire, lo veo sucio pero en buen estado. El parlante, este parlante por los años obviamente es un parlante de imán permanente, no tiene la bobina de polarización de campos, sino que es imán permanente. Los dos transformadores, como hemos dicho. En la parte posterior, acá veo un transformador. Aquí hay un transformador importante. Quiero ver, este transformador posiblemente no es para una radio universal, no lo creo. Esto debe ser un transformador para enchufar a 220 o a 110, que tenía alternativas. Incluso en la parte superior tiene fusibles. Seguramente fusible en una posición conecta a 220 y en la otra posición a 110. Esto lo revisaremos conforme lo vamos a abrir, porque estos tubos para esta radio deben ser, lo más seguro es que estén enseriados, y al estar enseriados es una radio, como les dije, una radio universal para corriente directa o corriente alterna, y los filamentos están todos de los 5 en serie. Entonces no es que el transformador alimente a los filamentos de cada uno de ellos, sino que es un transformador para la alimentación en general del rectificador de la radio, para que entre 220 o 110 voltios, ¿no? En la parte de acá tenemos el potenciómetro. Acá vemos en la parte posterior la rosca para un bulbo de encendido. Entonces lo que veíamos en la parte frontal, que no se leía, creo que sencillamente es un plástico que se ilumina de color marrón o naranja cuando se prende el foco el bulbo, ¿no? Bulbo.
y en la parte inferior que no se ve debe estar el ¿cómo se llama? El botón para el tuning. Entonces este potenciómetro, estos dos polos son para el encendido, el switch de encendido, y los tres polos de atrás son para la resistencia variable. Una radio sencilla, una radio que no debe ser nada complicado. Ojalá no nos enredemos. Y en la parte lateral, fíjense, se despliega, está pegado los tubos. ¿Cuál es el diagrama esquemático de los tubos? Y en la parte inferior no alcanzo a ver. Entonces el paso siguiente va a ser retirar el chasis para poder revisarlo por la parte inferior, a ver si lo han tocado o no lo han tocado. Aparentemente, por lo que veo acá, está todo hasta el momento original, y eso es una gran cosa, ¿no? Que no me va a complicar la investigación. Regresamos con la parte inferior, que como recuerdan, tengo que sacar los tres tornillos de abajo y las perillas. Bueno, continuando con la reparación de esta radio RCA International, la 8QR521, lo que he hecho después de la limpieza, he codificado cada una de las partes, como ustedes pueden ver acá, de acuerdo a un diagrama que he reconstruido, que lo muestro acá y que voy a explicar más adelante en este mismo video, el funcionamiento de la radio. En este diagrama, que es uno provisional mientras hago el definitivo, porque ahora voy a repasarlo a ver si encuentro algunas variaciones con la realidad. Ya tengo incluidos los componentes, como ven acá. Voy a verificar uno por uno, sobre todo los condensadores, que va del C1 al C22, y la resistencia voy a ver su potencia en watts, si son de medio watt, de 1 watt. Conforme vaya repasándolo, voy a seguir todo el diagrama esquemático y voy a verificar todas las válvulas que estén bien conectadas, y esta codificación, por ejemplo, si tenemos el R3 aquí y el R4, el C5, entonces voy acá y veo el R4. Bueno amigos, voy a explicar el esquema eléctrico de la radio RCA, la 8QR, la 521. Esto lo he dibujado en Illustrator. Estaba malograda la imagen pegada, adosada al gabinete, y preferí tenerlo completo para poder hacer la instalación eléctrica de una manera didáctica. Entonces vamos a explicarlo un poco. Este es el transformador que estaba en la parte central, el transformador que ingresa a 220 y lo baja a 110. Ese es un autotransformador. El tap central lo reduce a 110. Tenemos un condensador C21 que sirve para eliminar las corrientes parásitas, que son aquellas que pueden estar en la red motivadas por algún motor, algún aparato eléctrico que tenga un motor también y que hace ruido en la red. Esto se elimina mediante este filtro para limpiarlos de ese sonido. La corriente alterna que sale por estos dos puntos es de 120 voltios, no de 110, es normalmente 120 voltios. Estos 120 voltios son aplicados entre los extremos de las 5 válvulas o 5 tubos que están conectados en serie.
Esta es una radio universal, por lo tanto en la radio universal se conectan en serie todos los filamentos y tienen que consumir los 120 voltios que están ingresando. La suma de los voltajes que caen en cada una de las 5 válvulas debe dar lugar a eliminar estos 120 voltios, a compensarlos, y lo que no se consigue con esta suma se consigue a través de esta resistencia R12 que le llamamos resistencia de compensación. Como estos tubos tienen una intensidad en amperios de 0.15 amperios, por 100 ohmios, voltaje por intensidad, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia 0.15 por 100 son 15 voltios. 15 voltios más los 106 que suman las 5 válvulas nos da 121 voltios, que es más o menos lo que sale por acá. Entonces son consumidos el voltaje que entrega el autotransformador en esa proporción por estas válvulas. Ahora, estas válvulas no están en cualquier orden. La B5 y la B4 son las que tienen la mayor caída de voltaje, cada una con 35 voltios, y las otras 3 en 12 cada una, la 3, la 1 y la 2. Justamente se ponen las dos primeras de 35 por calentar la corriente por este punto. Se quiere que las que tengan mayor caída de voltaje sean las primeras que enfrenten el ingreso de corriente. La válvula B5, que es la rectificadora, es una rectificadora de media onda, como tienen la mayoría de las válvulas universales, rectificadora de media onda. En las válvulas, en los radios de corriente alterna, sí hay las rectificadoras de onda completa que tienen dos anos o 2 placas. Ahora, en esta válvula B5 rectificadora, este es de un tipo especial que tiene tres accesos a filamentos, el pin 3, el pin 4 y el pin 6. Porque entre el pin 3 y el pin 6 se conecta normalmente el bulbo o el foquito del dial con una resistencia en paralelo. Esta es una divisora de voltajes para controlar la intensidad que circula por el filamento del bulbo. Si se quema el bulbo, como es muy frecuente, aún sigue pasando corriente por la resistencia R13, pero me va a afectar un poco los voltajes, me hace caer un poco las potencias. Inmediatamente hay que reemplazar el bulbo para recuperar la posición original. Entonces, alimentada la válvula B5 de la rectificadora por el ánodo con el ingreso, digamos, del positivo, y por el cátodo por el negativo, ambos en corriente alterna. Recuérdense que este condensador sí tiene que pasar a corriente alterna, entonces se constituye un flujo de electrones de cátodo hacia ánodo. Entonces este flujo ocasiona de que si uno se conecta del pin 7, vamos a tener la corriente ya rectificada, porque este es un diodo, y al ser un diodo, lo que está agarrando solamente son las crestas positivas de la onda alterna, para con estos dos condensadores filtrarlos. Este es un filtro pi, el 22 con el R11 es un filtro pi, que la corriente rizada la trata de suavizar y convertirla en corriente continua. Entonces siempre nos va a salir con una de estas instalaciones por la apatía del cátodo la corriente rectificada, ¿no?, en esta zona, entre este punto que es el negativo y el positivo. Pero acá estamos viendo ya corriente continua, que es entre este punto y este punto. Aquí la estamos filtrando con estos dos condensadores electrolíticos, que normalmente están entre 10 y 50 microfaradios cada uno, y esta resistencia lo que hace es ayudar al filtraje para bajar el rizado. En este punto ya tenemos la corriente continua,
que va a alimentar a todos los ánodos o placas. Aquí lo hemos trazado en color rojo, es lo que sería el B+. Entonces estamos en todo el circuito con la alimentación de las placas. Las resistencias lo que hacen es llevarnos el voltaje a la especificación de lo que la placa pide en cada válvula. Por aquí circula la corriente a través de la bobina. Recuerden que la bobina deja pasar la corriente continua sin ningún problema. Por aquí también pasa la corriente continua sin ningún problema. Y en la guía 2, la G2, son lo que le llamamos la celda de pantalla. La celda de pantalla que la tenemos en la válvula 2, en la válvula 4 y en la válvula 1. Esta celda de pantalla lo que ayuda es en esta válvula, que son relativamente grandes en cuestión de espacio, al haber una distancia significativa entre la placa y el cátodo, con una celda pantalla, con una reja de pantalla, conseguimos que, como tiene un voltaje muy similar al de la placa, porque si ustedes ven, prácticamente le estamos quitando un poco de voltaje con esta resistencia de 500 ohmios en su alimentación. Incluso en algunos casos es el mismo, por ejemplo aquí es el mismo, el G2 y el de placa. Entonces lo que estamos haciendo es sencillamente este lado positivo del G2 es como una placa alternativa, ¿no? Con un voltaje de placa alternativa. Estamos acelerando al aproximarlo al cátodo, acelerando la emisión de electrones, que vaya más rápido, ¿no? Porque para que no estén tan distanciados con la placa. El resto de las válvulas es similar. Ahora, para la alimentación de los cátodos lo estamos alimentando por el B-, que le llamaríamos, y lo representamos en azul. Esta es una alimentación de cátodo, una alimentación muy común, ¿no? Es una que le llaman la polarización automática de cátodo. Esto lo que ocasiona esta resistencia es que el voltaje en el cátodo, con referencia al B- sea un poco más alto, vale decir, puede ser unos 5 o 7 voltios comparado con los 0 voltios que tienen acá abajo. Y esta resistencia lleva en paralelo un condensador que tiene dos funciones: la función de eliminación de alta frecuencia que pudiese generar en la válvula, es llevada a través del transformador que deja pasar la alta frecuencia, corriente alterna de alta frecuencia, y la lleva al B-. Y cuando se generan variaciones en los voltajes del cátodo, motivados por un problema interno de la válvula, o consumos que hay normalmente en variaciones entre los filamentos, lo que hace este condensador es, como se carga, igual se descarga, y cuando baja el voltaje
al descargarse carga el cátodo, ¿no? Entonces estamos consiguiendo una estandarización, una homogeneización de voltaje para estabilizarlo y que siempre esté cargado con este condensador cuando haya la menor variación. Entonces acá teníamos, como dije, la doble función, el filtrado de la alta frecuencia y la estabilización de voltaje de cátodo. El tubo se acaba de vestir con la alimentación de este condensador. Este condensador nos trae la señal del tubo preamplificador detector, deja pasar solamente la corriente alterna y nos va a alimentar la reja de control para poder después ser amplificada con el mismo perfil al voltaje que lleva el ano, que es mucho más alta. Eso es lo que es una válvula amplificadora, una señal muy pequeñita que entra por el grid 1 la reja de control. Lo que hace es llevarlo a los voltajes en alto de corriente continua que están ingresando al ánodo o a la placa, acá la placa número 4. No nos confundamos que este ánodo en realidad está internamente conectado hasta aquí, ¿no? Entonces este perfil que llega al G1, a la reja de control, es reproducido pero amplificado y sale por la placa del 4. Al salir por la placa del 4 va al parlante. En este transformador es justamente transformado este voltaje alterno, o de corriente alterna, es transformado el alterno por inducción y hace que este voltaje alterno mueva el cono, porque al haber el voltaje alterno la bobina está con un imán permanente y al variar el voltaje hace que ese imán permanente atraiga al cartón que tiene la bobinilla y hace que el cartón entre y salga a una velocidad, a una frecuencia y emitiendo el sonido, como funciona cualquier parlante. Este condensador 20 es un filtro de tonos, ¿ya? Para que elimina algunos tonos que no son deseables. La resistencia R8 es una resistencia de drenaje de la celda de control de la G1, que cuando los electrones aquí se acumulan y por el flujo de electrones se pudiese crear una distorsión, y en lugar para evitar eso lo estamos conectando con una resistencia de drenaje que normalmente es de 470K a 500K y lo lleva al B-. A veces hay en este punto, antes de la entrada del grid 1, una resistencia adicional que le llaman un stopper, que es una resistencia que evita oscilaciones dentro de la válvula. En este caso no la muestra. Ahora, entrando al tubo que es el detector preamplificador, el detector lo que está haciendo es la señal que viene de la primera etapa de radiofrecuencia, primero en la parte superior a través de las dos placas. Esto sencillamente es un rectificador, son diodos rectificadores. Entonces, al ser diodos, lo que hace es elimino la parte superior positiva de corriente y solamente me deja pasar por la parte inferior la parte negativa. Entonces, este es un diodo que elimina la parte positiva de la corriente en la D2 y el D1, ¿no? En estos dos de aquí. Entonces la señal negativa que sí pasa, primero es filtrada por el C15 a través de este condensador de 200 picofaradios y va a masa, elimina la radiofrecuencia. Gran parte de la radiofrecuencia se eliminaba por acá. Lo que no se puede eliminar acá se elimina más adelante en este condensador C16 de 100 picos, que también elimina el resto que no se pudo, y si hubiese algo adicional se elimina en el C19, que es de 200 picofaradios, antes de que entre al condensador de apoyo. Con estos tres condensadores estamos
eliminando por completo la radiofrecuencia. La señal negativa que venía por acá entra al potenciómetro. En el potenciómetro esta resistencia hace que, de acuerdo a la posición del condensador, si más arriba o más abajo, hay más resistencia o menos resistencia, entra más o menos voltaje. Solamente pasa a la parte alterna, recuerden, esto no deja pasar la corriente continua y lo lleva al grid 1 para poder ser nuevamente amplificado, porque este es un preamplificador que con este triodo que es entre placa y cátodo, con la reja de control al medio. Esto amplifica la señal que está viniendo del potenciómetro. Ahora, esto es a su vez un filtro pasaltos, porque con la resistencia R6 estamos llevando también parte de la baja frecuencia al B-, y lo que sube para la grilla G1, la celda de control, a través de un cable blindado para evitar interferencias. Este cable tiene que ser con puesta a tierra y debe ser muy corto, por eso es que los tubos se deben de tratar de instalar de manera de no hacer grandes espacios. Bueno, hemos explicado todos estos componentes. El PU es un conector del pickup que solamente utiliza la parte de amplificadora de la radio. No utiliza la radiofrecuencia, solamente utiliza la amplificadora de audio y utiliza solamente la etapa final. Por eso es que se conectan estos extremos, uno a tierra y el otro a la parte de este va a masa y el otro va para pasar por el grid y hacer toda la función que ya he explicado. Ahora expliquemos un poco los transformadores de frecuencia intermedia. Los dos transformadores de frecuencia intermedia son similares, no son iguales. Los dos están constituidos por un circuitos tanque, ¿no?, que es bobina condensador, y lo que hace es dejar pasar ciertas frecuencias, y esto trabajan con frecuencia de 455 kHz, que es lo que normalmente se utiliza en fábrica, ¿no? Entonces acá tienen unos reguladores para hacer los ajustes iniciales en el tuning de la radio con estos circuitos tanques. Entonces la señal que viene del primer transformador de frecuencia intermedia entra al bit 1, es amplificada por esta válvula que es la válvula amplificadora de frecuencia intermedia, y sale por la placa, que es el ánodo, entra a la segunda bobina, que también es con el circuito tanque, es llevada a la segunda bobina por inducción. Acuérdense que este circuito tanque lo que estamos haciendo es en resonancia, estamos consiguiendo en el circuito tanque que hay una gran resistencia, entonces no baja la señal, sino pasa por la parte superior y llega a la otra etapa por circuito por resonancia. Entonces sencillamente estamos con esta válvula amplificando la señal del primero al segundo transformador de frecuencia intermedia, y esto ya lo expliqué cómo pasamos a la válvula detectora preamplificadora. Adicionalmente, en la parte inferior de la válvula del segundo transformador de frecuencia intermedia tenemos el circuito de control automático de volumen, que lo que hace es la señal negativa, la lleva y la reingresa a la segunda bobina del primer transformador o al grid de la mezcladora. Entonces está llevando la señal. Cuando es más alta hay una señal más negativa. Al ser más negativa está entrando en el grid 1 una señal negativa, y al entrar una señal negativa hace pasar menos corriente. Al pasar menos corriente baja el volumen. Entonces cuando la señal es muy potente, o sea, el volumen es muy alto, lo toma en la parte inferior y lo lleva como señal negativa y hace que esto lo disminuya. Eso es como funciona un control automático de volumen.
Finalmente tenemos en la parte de ingreso, tenemos dos antenas, una antena aérea normal, convencional de bobina, y una antena de loop que iba adosada, pegada a la tapa posterior de radio. Esta antena de loop normalmente es para la onda media, mientras que la antena aérea en un inicio, en los años 30, se usaba para la banda de onda larga, onda media y onda corta, pero conforme avanzaron los años se siguió usando para la onda corta la bobina de sintonía en tubo, y la onda media se usaba una antena tipo loop usada en la tapa porque dio un bastante mejor resultado. En ambos casos esta señal primero viene con un C1, que es un condensador que elimina cualquier posibilidad de entrada de una corriente continua que pudiese quemar a los componentes por error. Si algo se conecta acá, entonces este es un primer filtro que solamente deja pasar la corriente alterna, que es la radiofrecuencia, que viene con alta frecuencia. Esto es recibido por un circuito tanque. El circuito tanque, como que ya explicamos, lo único que hace es mediante la resonancia, cuando entra en resonancia es donde se consigue mayor resistencia para que la señal no baje, porque si no estuviera en resonancia o bajaría por la bobina o bajaría por el condensador la señal y se iría a masa. Pero cuando hay mayor resonancia, viene por la parte superior, y ya sea esta bobina la lleva al grid 3, ¿no? Que es en donde está ingresando la señal de bobina. Ahora, estos condensadores, este circuito tanque se regula a través de, lo vemos aquí también, ¿no? En este caso de la antena de loop, a través del condensador variable, condensador aéreo también le llaman, de aire, el que tiene las placas, y está normalmente unido por un eje. Por lo tanto, si se mueve se mueve igual el que está en el oscilador, en la parte de la osciladora. Este circuito tanque por resonancia también en realidad es un circuito pasabanda, porque solamente escoge la banda sintonizada. La estación sintonizada es un segmento de banda de 10 kilociclos, que es el que tiene la mayor resistencia y es el único que lo deja pasar. Entonces, conforme uno va girando el condensador variable, va cambiando la resonancia y va cambiando la banda seleccionada. Entonces, ese es como funcionan los circuitos tanque. Esta es la parte osciladora, esta es la parte de sintonía, la parte de antena, esta es la parte de osciladora. La parte de osciladora, lo único que estamos haciendo es mezclando la señal que queremos construir. Queremos llegar a estos 455 kilociclos que está como diseño de bobina de frecuencia intermedia. Queremos construirlo de esta bobina osciladora. Entonces, esta bobina osciladora, lo que queremos hacer es generar una frecuencia que sea que tenga los 455 más la estación sintonizada sumada. Es decir, si queremos una estación de 1000 kilociclos, queremos que este oscilador genere 1000 kilociclos más 455, o sea 1455. Entonces aquí va a ingresar al grid 1, a la reja de control 1455, pero aparte está entrando por el grid 3 la señal de los 1000. Entonces, en esta mezcladora ocurre un fenómeno. Acá bota 4 señales: la suma de la estación sintonizada, la suma de la estación sintonizada con el 455, es una segunda señal, y después hay la diferencia entre la estación sintonizada y la generada acá, que son 1455, y la suma de los dos. De esas 4 señales, ¿con cuál trabaja el superheterodino, que es el invento fabuloso de esta radio que simplificó una serie de componentes? Con la diferencia, es decir, los 1000 que se generan acá
que entran al grid 3, y a los 1455 que entran en el grid 1, por esta placa solamente vamos a tomar la diferencia, es decir, los 1455 menos los 1000, que es los 455, que es justamente la frecuencia que estas bobinas están diseñadas para tener el máximo rendimiento. Bueno, eso es todo, y tenemos aparte, no hemos tocado un condensador que es el C13, otro condensador que es el C3 y otro condensador que es el C22, que son filtros en el cual cualquier corriente de alta frecuencia es llevada al B-, ¿no? Llevada más, en este caso es llevada a B-, y acá llevada a B-. En todos los circuitos estamos llevando estos condensadores, que son condensadores de desacoplo, ¿no? El C13, el C3 y el C22, que es otro filtro. Con eso hemos tocado todos los componentes y tenemos esta explicación por concluida. Acá tengo una tabla de todos los componentes. En esta radio he tratado de no tocar nada, solamente limpiarla, revisar toda la cablería. Por ejemplo, encontré estos cables del altoparlante, estaban todos cuarteados y secos, resquebrajados. Entonces les he puesto un tubo contraíble por calor, termocontraíble, para aislarlo y que no vaya a tocar con uno de los metales haciendo corto. Revisé el dial que estaba trabado, el condensador ahora lo he dejado más suave, lo he engrasado, ¿no? Incluso este resorte estaba puesto acá, le he dado más tensión, me parece que está mejor ahora. Una limpieza ligera, y sobre la parte posterior he soldado nuevamente los tres componentes. Este cable negro era marrón, lo he cambiado porque estaba muy deteriorado también, que va aquí a la bobina, que es lo que me hace el B negativo. He sopleteado el transformador, le he metido aire y he revisado los contactos de las bobinas, están todos cerrados. Entonces no me queda mucho, solamente el cable decidí ponerle el mismo. He mantenido el cable gris, le he cambiado el tomacorriente por uno blanco para que haga juego, y ahora lo único que me queda es ponerle los tubos de vacío, probarlo y ver, sin haber tocado nada, si funciona. Sería excelente porque así lo conservo tal cual original, y si no, hay que cambiar los condensadores que estén complicados. Esto lo revisamos y lo vemos luego. Antes de proceder a enchufarlo, se me ocurrió revisar el switch de encendido, porque no engrampaba, y decidí abrirlo y me he encontrado con un problema que seguramente era la causa de que este radio nunca ha podido funcionar últimamente. ¿Por qué? Porque fíjense, este es el switch, ya lo destrabé, estaba trabado, ya funciona bien esta parte de medio, ¿no? Pero la parte del potenciómetro de resistencia, fíjense, vamos a probarlo con la pastilla central. Fíjense, en la pista
cuando estoy al comienzo funciona bien, sigo girando. Cuando paso los 90 grados de giro ya no hace contacto. Y si ustedes se percatan, hay una mancha a partir de esta zona, una mancha oscura, que es la zona en donde no, fíjense, donde se borra por completo el sonido. Ven el multitester si capta continuidad hasta cierta zona, y le doy hasta casi 360 grados. Recién cuando llega al final y toca con el centro, vuelve a sonar. En otras palabras, estos 90 grados son los únicos que están funcionando como pista de resistencia. Todos los 3/4 restantes no hacen contacto. No hacen contacto, y justamente son los que tienen, si se ve, tienen un color negro, como que se hubiera quemado con algún tipo de líquido, porque es ilógico que no tenga desgaste en el primer cuarto de vuelta, y a partir de acá sí. Bueno, no creo que esto lo pueda levantar. Voy a tratar de limpiarlo, pero si no, esto más es pieza de recambio, porque la pista parece malograda. Vamos a ver. Bueno, amigos, esto ya es la radio, la parte práctica. De acuerdo a lo que escuchamos hace unos momentos del esquema eléctrico de esta radio que hemos confeccionado, entonces ya hemos armado el mismo. Hemos cambiado algunos cables, básicamente ordenados, algunas soldaduras las hemos retocado. Por ejemplo, aquí en la parte de los parlantes que estaban resecas. Esta es la bobina, por ejemplo, de antena, bobina de antena para la onda corta, porque esta es la bobina de antena de loop para la onda media. Entonces, cuando estamos en banda de onda corta es con esta, cuando estamos en onda media es con esta. Este es un fusible está puesto acá exactamente encima del transformador, del autotransformador, porque acá entra 220 y sale o es para 220 o para 110, ¿no? Las dos latas de transformador de frecuencias intermedias, el parlante con imán permanente, el transformador de audio que hemos reforzado con esta cable aislante, con esta banda termocontraíble, pues está todo resquebrajado y reseco los cables, y hemos cambiado el potenciómetro de volumen, y a la vez de interruptor de encendido, porque como les expliqué y se puede ver incluso aquí mismo, la pista de la resistencia
está totalmente quemada. Entonces solamente funciona se dan cuenta, solamente funciona en este sector, pero en la parte negra oscura ya la pista está quemada. No entiendo por qué, parece que le hubiera caído algún tipo de ácido. Entonces esto lo hemos descartado, no tiene arreglo, y le hemos puesto un potenciómetro nuevo de 500K. He mantenido este condensador de filtro, lo he mantenido, y son los cables blindados que van hacia la celda de control, y por lo demás está todo listo como para poder darle energía. Entonces vamos a darle energía con el Variac, porque primero aclarar en el esquema que cuando el potenciómetro que está aquí, la pista estaba quemada, no iba a sonar nunca, porque la señal que venía por la parte negativa de la segunda bobina del segundo transformador de frecuencia intermedia, al estar abierta la pista no pasaba señal, y al no pasar señal no había nada que amplificar, entonces no iba a transmitir sonido alguno. Entonces, eso lo hemos, espero, superado con este nuevo potenciómetro. Y ahora, como les digo, lo único que vamos a hacer es conectarlo a un Variac para no arriesgarnos. Vamos a poner bajo, muy bajo. Vamos a ir con los 220 voltios. Esa es la energía correcta, ya debería sonar. Acá hay algo raro, voy a bajar el volumen. Carlos Andrés, vuelvo a decirlo, para que no se calientita en el mismo. Ahora sí tenemos. Internacional. Nos hemos divertido mucho. Era Pablo. ¿No? Son por problemas. Tenemos perfecta captación, ¿ve? Vamos hasta el Congreso, bueno, tenemos información. Los oyentes de la radio. Estamos ubicados en esta única dirección. Varias estaciones. Cuando uno logra ver un faro, Hemos captado como 8, 9, 10. Muy bien. Una destrucción articular. Ahora lo muy que me grave, queda muy es intensa, lo que muchas que veces ya no se me puede gusta reparar es al 100%. que he tenido que Entonces, golpear nuevamente el vamos tubo a de conversar la- sobre los regeneradores, que son el los que tercer tubo, están que es el tubo de indicados en la este tipo de problemas. Obviamente tenemos que detectora regenerar la parte articular, ¿no? Nuestro regenerador Gelenki para que tiene suene. nutrientes específicos Me da para la los impresión de cartílagos, que está ligamentos, haciendo algún tendones. falso contacto, No nos olvidemos y de hay que al haber un revisarlo desgaste o cambiarlo, articular, se va a perder porque esa- por lo demás esa todo lo almohadilla, esa encuentro protección bien, de la parte encuentro ósea. Entonces excelente. también puede haber un desgaste Eso es lo óseo en único esa que zona. Entonces también me tenemos llama la nuestro atención. regenerador óseo, Lo voy a meter en que le su aporta caja calcio, y vitamina D, regresamos cuando fosfatos y minerales. Este potenciómetro que le he puesto no me sirve. Es muy chiquito, muy frágil,
y cuando lo manipulo para poder tocar el volumen o algo, y si presiono mucho se suelta y se corta, entonces es de los que no se puede aplicar. Entonces voy a conseguir que es de 500K, de los antiguos más robustos. Voy a cambiarlo. Regresamos con el cambio. Bueno, ya le puse el potenciómetro, es este de aquí arriba, bastante más robusto. Acá le he puesto su condensador de filtro, ¿no? Es bastante más robusto que el que le había puesto originalmente de 500K, que tenía por ahí tirado, que era pues pequeñito y no tenía la capacidad para, pese a que dice 500K, no tenía la capacidad. Le he puesto y vamos a probar. Entonces probamos, vamos a prender con vemos el foquito que prendió. Vamos a ver, ojalá que el tema de la válvula también, que no hacía buen contacto, raspaba, haya sido problema de este potenciómetro. Solo vamos a ver en unos segundos. Te caldeé la válvula. A ver, vamos a cambiar. Sorprendidas. No le prestaron mayor atención, pero yo... Quedar vivo con la venganza, Mauricio. Sí, La lo atacamos. parece que sí. A ver, comenzamos por el dial. 2, Ponían piedras en el camino. 3, Sí, de mucha bendición. 4. Sí, acá está muy bien. 5, 6. Vamos a probar el volumen. Señor, y el Señor les va a bendecir a su familia y a todos ustedes. Señor te bendiga, muchas gracias. Vamos a continuar, venga por aquí mi hermanita. ¿Cuál es su nombre? Nicolasa. Mi hermana Nicolasa, ¿qué te pareció la campaña de hoy día miércoles en el tercer día de la Semana Santa? Para compartir. Todos los días y que sienta de contra bien. Que es riquísimo. En sus tres nutritivos sabores: chocolate, fresa y vainilla. Y es facilito de preparar. Hasta yo lo preparo, imagínate, con una neurona. Gracias a Dios. Muy bien. De presencia continua en los medios de comunicación. Nuestro... Bueno, voy a apagar. Ahora sí lo meto en su caja final. Bueno, finalmente ya lo metimos en su gabinete. Este es el gabinete que limpiamos. Limpiamos el dial. Está muy arañado. Sí, algo arañado, pero bastante mejor. Hemos limpiado los bronces. Hemos retocado un poco con pintura. Acá también los broncecitos los hemos limpiado. El gabinete está bastante más limpio. Está con los brillos respectivos. Fíjense. Entonces está bastante por la parte superior, ¿no? Y por la parte posterior está con su tapa, su antena, sus dos tornillos
que esto lo hemos hecho. Este lo tenía, la entrada para el pick-up o el fonógrafo. Esta es la antena, esta es una antena de apoyo. Acá le estoy poniendo una conexión a mi antena, a la ventana básicamente, y ahora vamos a iniciarlo. He descubierto que lo que hace falso contacto es aparentemente la válvula 12B6, que es la mezcladora. En la parte interna, aparentemente en cierta frecuencia por la vibración se desconecta y baja totalmente el volumen. Entonces con golpecitos hay que volverla a activar, hay que reemplazar la válvula esa. Mientras tanto vamos a probar cómo estamos iniciando. Tiene que ponerse la luz de las válvulas caldeadas. Ya comenzó a agarrar. Incluso si me ayudo con esta antena Texum, fíjese, en algunas estaciones vamos a lograr mejor sintonía. Segunda estación. Tengo a los consuelos sensibles. ¿Se dan cuenta cómo tengo que darle pequeños Tú toques? sabes que el azúcar te daña crías lombrices y te daña los dientes. ¿Ves? Me ayudo con esta antena. A ver si consigo. No, en esta estación no mejora. Por ejemplo, acá hay otra, vamos a ver si con esta. Acá sí. Esta tiene muy buen volumen. Vamos a ver si... No, esta ya no mejora. Jesús es el único camino. Los dientes también sirven para el sonido de nuestra voz, para alimentarnos correctamente, porque masticando bien, por estética también, porque se ve tan mal, eso es muy... Guardiola, ¿por qué no le sacó una tarjeta? Muy buen volumen aquí. Ve Y con el codo esa antena. impacta toda la nuca de Foden, que termina por ahora sentido. Escucho a Luis Santa Cruz. 13 minutos del primer tiempo. Sigue la igualdad 0-0 entre Liverpool y Benfica. Con ese resultado clasifica el equipo inglés. Por ahora... Entre la luz y las tinieblas. Entre la... Bueno, vamos a cambiar de banda. Acá hay esta estación. No sé si esto ayuda, a ver. No, en este caso no. Solamente para la banda de frecuencias medias.
Acá hay otra. Acá hay otra. Cuando nos regresamos. ¿Qué comer? No, pero si ya he comido lo que yo necesito, pero estás haciendo un con esto lo doy por, necesitan una vamos a bajar el volumen, lo doy por terminado. Solamente voy a cambiar la válvula 12B6, que es la que lo toco y se, o puede ser que también sea este toque de antena que no está muy, en ese sobreesfuerzo, en esa sí, puede ser la antena la que está bien. Ok, espero que les haya gustado y doy por terminado este proyecto. Gracias y a ver, venimos con otro.